Bueno, Rubén, yo creo que lo primero que hay que dejar en claro para entender bien a qué nos enfrentamos en estos días es también ver de dónde venimos. Y se me ocurría consultarte por aquello que sucedió en marzo del 2013, que fue el cónclave que finalmente terminó eligiendo al Papa Francisco, en donde se da una coyuntura política y cultural bastante particular para ese momento no, particular diríamos hoy, porque hoy justamente tenemos algo diferente, pero que en el 2013 era más bien parecido a nivel mundial lo que sucedía en las élites, por así decirlo, de los gobernantes, que era bastante parecido a lo que veníamos arrastrando quizás desde los años 90, que era, por ejemplo, la hegemonía de lo que sería un progresismo cultural liderado, pienso ahora, por Obama, por David Cameron en Gran Bretaña y Cristina Kirchner acá en Argentina, Lula en Brasil, en fin, un contexto, podríamos decir, de la socialdemocracia o algo del estilo. Ujú. ¿Qué digamos, tenía sentido en ese momento que los cardenales, por así decirlo, leyeron, por así, digamos, ese signo de los tiempos, de ver para dónde ondeaban los vientos de la política? ¿Eso influyó en la elección de un papa como Francisco? ¿Qué tan distinto es el mundo hoy por hoy? ¿Qué ha pasado en estos 13 años, 12 años? Ujú. Sí, efectivamente, el mundo del 2013 era muy distinto al nuestro en esta cuestión cultural, ¿no? Que, diríamos, era el apogeo del wokismo en Estados Unidos, en Europa y en quizá en poco menor medida en países del sur. Entonces, hay que tener presente que siempre la iglesia tiene algún tipo de mirada con respecto al mundo a la hora de tomar decisiones. Esto siempre ha sido así. Y en épocas y en algunas épocas, esa mirada o ese cuidado con respecto al mundo era todavía mucho más estrecho, mucho más intenso del que se puede ver ahora. Entonces, ciertamente, el ambiente para elegir a un papa, como se eligió al Papa Francisco, era un ambiente adecuado por por el ámbito político que se estaba viviendo. Sin embargo, yo no creo que eso haya sido determinante, por dos motivos. Primero, porque nadie conocía efectivamente quién era el Papa Francisco. Cuando eligen al cardenal Bergoglio, yo creo que muy pocos sabrían de que era un hombre claramente progresista. Él siempre había tenido fama de ser un hombre más bien conservador. Y de hecho, su actuación en los años 70 y parte de los 80, cuando fue provincial de la Compañía de Jesús, siendo muy joven, en Argentina, él tuvo una actitud decididamente conservadora y decididamente antimarxista. Claro. De hecho, recordemos lo ocurrido con dos jesuitas, Ujú. el padre Jalix y otro jesuita que este Jalix era, creo que esloveno, y un jesuita alemán que estaban bajo las órdenes de Francisco y que tuvieron que irse de Argentina. Y tuvieron que Claro, irse de Argentina no solamente porque los perseguía la dictadura militar, sino porque también los perseguía el claro, la provincial propia de compañía. jesuitas. Es decir, no, el cardenal Bergoglio, en ese momento el padre Bergoglio, no quería saber nada con tener jesuitas que tuvieran activismo marxista. Otro ejemplo que podemos dar es que justamente es durante el periodo de Bergoglio como provincial, cuando la Compañía de Jesús se desprende de la Universidad de Salvador y se la entrega al grupo La Guardia de Hierro, que como todos sabemos es el grupo peronista más de derecha, más radicalizado de derecha. Ujú. Eh, Más aún, las primeras autoridades de la Universidad de Salvador, siendo Bergoglio provincial, le otorgan el doctorado honoris causa al almirante Macera. Es decir, que Bergoglio siempre fue un hombre más bien conservador y luego, porque los tiempos cambiaron, él también cambió, pero muchos de los cardenales tenían primero una imagen de un hombre moderado y no un hombre progresista. Entonces, primer punto yo te diría, o segundo punto, primer punto, el ambiente político, segundo punto, un desconocimiento en general de quién era Bergoglio. Y en tercer lugar, es que veníamos de una situación
o de un pontificado muy difícil como fue el de Benedicto. Digo muy difícil porque fue muy hostigado el Papa Benedicto por, a ver, desde cuestiones civiles hasta cuestiones estrictamente eclesiásticas. Pensemos que, dicho, declarado por los mismos protagonistas, me refiero al cardenal Gottfried Daniels, que formaba parte de lo que se llamó la mafia de San Gall, que era un grupo de cardenales que se reunían periódicamente en la abadía de San Gall en Suiza, que desde fines del pontificado de Juan Pablo II, que buscaban impedir que justamente el cardenal Ratzinger fuera elegido papa, porque Hmm. preveían que podía hacerlo, y que una vez que fuera elegido papa, buscaron el modo de que renunciara. Esto lo dicen ellos mismos, es decir, esto no es... Textualmente. textualmente lo dijo el cardenal Daniels. Hmm. Y por otro lado, también tenía, justamente yo creo que por este ambiente político de cultura, de revolución cultural woke, al cual se oponía tan firmemente y con tanto nivel el Papa Benedicto XVI, tenía una oposición férrea por parte de los gobiernos. Muy pocos días antes de su renuncia, el organismo internacional que regula las operaciones bancarias le suspendió al Banco Vaticano el código SWIFT. Es No decir, podía hacer transferencias fuera del Vaticano, o sea, exactamente, a lo todo el mundo. aisló totalmente del Vaticano. Cuando renuncia el Papa Benedicto XVI, al día siguiente le rehabilitan el código SWIFT. Impresionante. Entonces, había un clima muy anti, Anti-Benedicto. al cual podemos agregar los problemas internos de la curia. Acordate de los Batilix, Sí, en sí. el cual el propio mayordomo, por decirlo de alguna manera, del Papa Benedicto, que era un hombre en cual él confiaba totalmente y tenía acceso a sus aposentos Sí. o a sus dependencias privadas, le Filtra robó los documentos y se los documentos. filtró. Entonces, frente a esto, claro, los cardenales ven una situación de una iglesia que se está perdiendo el manejo. Entonces, van a buscar o quisieron buscar un papa que fuera lo opuesto a esa figura del Papa Benedicto, y el cardenal Bergoglio se supo, podemos decir, vender muy bien en las congregaciones generales, ¿no? Que siempre se dice que ahí es donde dijo esa famosa frase que la iglesia necesita pastores con olor a Ujú. oveja, con Claro. salida y tal y cual.